Lupis TV Estudio, en la misma frecuencia que tú. Somos líderes en los medios de comunicación, redes sociales, así como servicios en soluciones tecnológicas para marketing político, comercial y privado. Ofrecemos la máxima calidad en dirección y producción para el concepto de tu programa. Así se posicionará a niveles globales. Estamos ampliamente preparados para la demanda millennial, así como para crear un cambio de conciencia universal. Colaboramos con la sociedad aportando soluciones e información fidedigna y de alto nivel, aprovechando la tecnología y los recursos actuales. Nos caracteriza el satisfacer las necesidades con nuestra experiencia y un servicio personalizado para nuestros clientes, generando soluciones a base de resultados tangibles y con amplitud al crecimiento. Trabajando diferente con Lupis TV sí se puede. Síguenos por nuestras redes en YouTube, Facebook, Telegram, Instagram y TikTok como Lupis TV Studio, así como teléfonos en el estudio 333-5454-072. Amigos, buenas noches. De nueva cuenta nos encontramos aquí en su programa semanal Cultura Militar en el estudio Lupis TV. Muy contento de poder llegar al fin de este año, de estar a punto de celebrar la venida de Cristo en la Navidad, compartir nuestros momentos, nuestras horas con buenos amigos, ¿verdad? Y hoy que estamos en la víspera de que termine el año, pues vamos a hacer un repaso, un recuento de los programas que tuvimos a lo largo del año. Recuerden ustedes, mis amigos, que estamos hablando de la cultura militar, algo que generalmente no se ve. Vemos a los militares pues muy estereotipados, ¿verdad? En los desfiles, en las maniobras, ¿verdad? En los casos de desastre, que son los primeros en acudir. No son partidos políticos ni otros organismos los que acuden, sino es el ejército que siempre está con el programa DN3, si mal no recuerdo, ¿verdad? Y pero atrás de ello, pues hay música militar de la que ya hemos platicado, doctor, hay arquitectura militar, arquitecto Lalo, hay paracaidismo y deportes extremos, ¿verdad? Y esto es lo que hemos venido desarrollando a lo largo del año. Y hoy pues me encuentro muy contento de estar aquí flanqueado por mis queridos amigos, ¿verdad? Que los voy a presentar y luego cada uno de ellos va a tomar, hacer uso de la palabra para hablar, pasar, digamos, hacer un recordatorio de lo que vimos a lo largo del año. Obviamente, pues nos faltan todavía 40 expositores, ¿verdad? Que no se encuentran en este momento, pero dignamente, honrosamente, ellos los representan, ¿verdad? Acuérdense que hablamos de la propaganda, hablamos también de los caballos, de la infantería, la caballería, etcétera, etcétera. Entonces vamos pues de derecha a izquierda, el arquitecto Eduardo Castillo. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Vamos a hacer un pequeño
recordatorio de lo que vimos en las pláticas anteriores durante el año. Como recordarán, hablamos de las fortalezas romanas y de las fortalezas inglesas preponderantemente, las diferencias, las características entre ellas, de sus diferentes elementos, que si el foso, el puente levadizo, que si las trincheras, las torretas, las torres, las almenas, etcétera. Una serie de elementos que se fueron cada vez haciendo más intrincados. Su diseño fue de algo tan sencillo como algo muy pequeño. Recuerden que el hombre, desde que es hombre, empezó a tener conflictos de muchas maneras con otros tipos de tribus, y entonces hubo necesidad de fortificarse. Sí, no, inclusive, disculpa que te interrumpa, arquitecto, el deseo de la guerra es anterior al deseo de paz. Es decir, el hombre desde que está sobre la tierra, desde que fue creado, pues ha estado defendiendo sus intereses, su patrimonio, su vida, sus mujeres, etcétera, ¿verdad? Entonces, la guerra ha estado presente siempre, en todo momento. Por cierto, en el libro Derrota Mundial, un clásico de don Salvador Borrego Escalante, tiene un capítulo que me encanta mucho y que lo hemos aquí recordado, que se llama La terrible grandeza de la guerra, en donde pues se habla de que no todo fue destrucción. Ahí surgen muchas cosas interesantes que han beneficiado a la sociedad, pero el hombre ha peleado siempre, incluso desde el seno materno, y más ahora se defiende para evitar que sus mismas madres, ¿verdad?, los expulsen y los maten. Así que la vida es lucha. Por ahí hay algún pensador que dice que la vida es lucha, ¿no? La vida, Job, Séneca también, y vivir peligrosamente y morir bien, en fin, nos podríamos pasar toda la noche aquí hablando de esto. Adelante, arquitecto. Sí, y evidentemente pues es una lucha por la vida, es una lucha por defender su propiedad, los bienes e incluso el agua. También las fortalezas sirven como grandes aljibes o como grandes almacenes de granos para sitios que pueden durar incluso meses o años. Desde la antigüedad, efectivamente, hubo ciudades como Alejandría, como Constantinopla, como Asiria, donde hubo grandes fortalezas, que muchas de ellas todavía hay restos de ellas en la actualidad. Esto va aumentando el nivel de tecnicismo y va aumentando el nivel de fortaleza. Eso fue lo que vimos en un primer capítulo. Después pasamos ya a lo que era la arquitectura en México. Y dijimos que en México tenemos un patrimonio militar edificado de los más grandes de América. Nos sentimos honrados de tener mucha arquitectura de este tipo. Claro que el reto también es enorme por la conservación de la misma, que está a cargo de la Secretaría de Cultura y del INAH. Así podemos, les puedo decir, me voy a ir más rápido, por eso voy a estar leyendo algunas cosas. Tenemos varios fuertes que son referentes, como es el fuerte de San Felipe de Bacalar en Quintana Roo, el fuerte de San Carlos en Perote, el puerto de San Juan de Ulúa en Veracruz, el puerto de San Diego en Acapulco y el puerto de Loreto y Guadalupe en Puebla. Después tenemos también siete baterías de litoral en Campeche y una más en Antón Loreto en Veracruz. Tenemos también una serie de fortificaciones como son las Radas del Litoral, la más importante de ellas que está en San Blas en Nayarit. Podríamos pasar muchas cosas más, como por ejemplo también en la Poza Rica de la Veracruz, que fue muy importante, que se hace un sistema fortificado contra los piratas y contra las invasiones de otros ejércitos o de otros navíos, como los franceses, como los españoles y como los ingleses. En principio, aquí en México, desde el siglo XVI, empezamos a tener este tipo de patrimonio que fue precisamente para defensa de las colonias españolas, en principio, después de la población y de los piratas. De ahí nos vamos a una serie más de fortificaciones. Hablamos también del fuerte de Mezcala, en la isla aquí en Chapala, en Poncitlán, sí. Y platicamos que tiene como particularidad 3 murallas, 2 de ellas que son subacuáticas. Eso es algo muy interesante. Algo también digno de mencionar es también en el puerto de Acapulco,
que uno de las radas del litoral también está hecha sobre un, perdón, se me fue la palabra, sobre un coral, Okay. sobre un coral, y eso hace su mantenimiento mucho más difícil y más costoso. Entonces, todo eso se tiene que atender. En la isla de Mezcala también había una gran devoción por la Virgen de San Juan de los Lagos, Sí. y de hecho en la actualidad todavía se puede apreciar abajo del árbol de la vida. Ujú. Entonces, son cosas muy hermosas porque hablamos incluso, pues sí, hablamos de milicia, hablamos de muerte, pero también hablamos de un gran credo y de una gran fe en Dios, Así ¿verdad? es. Porque se antepone la vida y se antepone también la fe en defensa de los nuestros. Por supuesto. Y sin ir muy lejos, amigos, compañeros, por ejemplo, aquí la zona metropolitana de Guadalajara, aparte, pues obviamente lo que acabas de mencionar de Mezcala, pues tenemos aquí edificaciones militares muy interesantes, ¿verdad? Sin ir muy lejos, está el cuartel Colorado o cuartel insurgente Pedro Moreno, que ahora es el Museo del Ejército y Fuerza Aérea. Está el edificio de la 15ª Zona Militar, que fue seminario, convento, cárcel, fue inclusive cuartel durante varias décadas del Pentatlón Deportivo Militar Universitario, el cual pues nos honramos haber pertenecido algún tiempo a esa bella institución, ¿verdad? Y ya actualmente, pues en la base aérea militar, la 15ª Zona Militar está ubicada ya junto con la Mojonera. Sí tenemos algunas edificaciones pues interesantes, arquitecto, Sí. ¿verdad? Hablando de ese tipo, es conveniente hacer una aclaración. En el fuerte de Mezcala, que también sirvió de presidio, está contemplado como la única edificación militar de ese tipo defensivo. De las que mencionas, evidentemente todas son también cuestión militar, pero ya es algo más moderno y más exprofeso a lo que es el cuerpo de la milicia, Ok, ¿verdad? perfecto. Como tal y no como defensa. Bueno, hablaremos brevemente en esta ocasión de el icónico Castillo de Chapultepec. El Castillo de Chapultepec data de 1778 y su construcción termina 10 años después. Fue por encargo de Bernardo de Galvez, que fue un virrey que estuvo en ese tiempo, y él eh, pidió el diseño a dos arquitectos renombrados de la época y a un suizo para que también participara en el diseño de los vitrales. Aquí es interesante el decir que, aunque para nosotros es muy emblemático, dicha construcción nace como una construcción veraniega de la sociedad de los nobles de ese entonces. Así es. Sin embargo, después, hacia 1842 más o menos, se hacen algunas modificaciones en las que se le pone un elemento que es característico de los castillos medievales. Ellos lo conocían como el torreón. Ujú. Estamos hablando del torreón, que también se usaba como un homenaje. El torreón era la parte principal de la edificación de los castillos medievales en Europa, pero también tenía diferentes nombres conforme fuera el caso, ¿no? Los ingleses le llamaban el keep, los alemanes le llamaban el Verviele, los italianos el Maltin. Sin embargo, es una estructura central del castillo donde se guardan también los víveres, es el corazón, y donde son las habitaciones de los nobles. Correcto. Donde, por ejemplo, el rey puede dar al vasallo algunas tierras, se hace algo muy protocolario, y entonces es lo que hace que sea la vida del castillo. Aquí en este castillo se usó para diferentes usos, para diferentes actividades. Por ejemplo, en la época de Porfirio Díaz, se usó como la sede del observatorio Sí. meteorológico, y para lo cual ese torreón, que se llamaba también, se llamaba el Caballero Alto, así también se le llamaba, fue convertido en otra pieza que se le llamó, para no darles un dato falso, permíteme, bueno, esto ya fue en el segundo imperio mexicano,
que ya fue cuando ya fue utilizado como los aposentos de Maximiliano y Carlota. Entonces se le hicieron una serie de adecuaciones y ya cuando se usa para ese fin, se le quita la cúpula que se le había puesto a base de un basamento de fierro, de madera y de lona barnizada para poner el observatorio general. Correcto. Sin embargo, cuando ya se usa por Maximiliano y Carlota, entonces se quita todo eso y se le pone un balaustrado de cantera y se le ponen motivos que hablaban del modernismo en la Ciudad de México, de todos los avances tecnológicos, y se le ponen algunas estatuas también de cantera femeninas que hablan de flores, que hablan de copas, que hablan del trabajo del ser humano. Entonces, yo creo que lo más emblemático de nuestro castillo es el uso que se le dio cuando fue el heroico colegio militar, sede del heroico colegio militar, sí. Colegio militar, antes de lo que estoy narrando. Y recuerden que el 13 de septiembre de 1847, cuando tuvimos una serie de batallas contra el ejército de los Estados Unidos. El ejército invasor, claro. El ejército invasor, desde el Alta California, pasando por la batalla de la Angostura, sí. por la batalla de Churubusco, de Castillo del Rey, terminan el 13 de septiembre en aquel pues acto heroico que nos narra la historia de los niños héroes defendiendo con su vida lo que es el castillo de Chapultepec. Exactamente. Y yo creo que de ahí viene el tanto apego que le tenemos a nuestro castillo, que está en la primera sección del Parque de Chapultepec, con 11 hectáreas, en un estilo gótico y neoclásico, el cual lo hace ser, a final de cuentas, un estilo ecléctico, porque mezcla varios estilos. Magnífico. Todo un patrimonio para los mexicanos. Ojalá que quienes no hayan tenido la oportunidad de visitarlo hagan pues lo posible pues de asistir y llevar a los niños, porque realmente el espectáculo es bellísimo. Aparte hay museo allí mismo, ya actualmente hay armas, hay cuadros, hay motivos sumamente interesantes que inspiran el amor a la patria, el patriotismo, obviamente, el recuerdo de nuestros ancestros. La gesta de los niños héroes de Chapultepec, independientemente de los críticos que haya, sobre todo progresistas, ¿verdad?, que dicen que ni niños ni héroes, independientemente de eso, lo cierto es que se quedaron ahí los niños a defender el castillo de Chapultepec frente a un ejército profesional, ¿verdad? Hayan sido 6, 10, 50, 200, los que hayan sido, se quedaron. Recordando el paso de las Termópilas con Leónidas, que nos quedamos, recordando a los soldados de Stalingrado, nos quedamos, recordando a los cristeros aquí en México, nos quedamos, ¿verdad? Eso es lo que hay que ponderar. Bien, pues vamos a otro renglón, ¿verdad? A continuación vamos a hablar de otra aportación que han hecho las Fuerzas Armadas, la cultura militar, en el caso de los deportes extremos. Y me refiero precisamente al paracaidismo, cual ya hemos tratado algunos asuntos, y para eso invitamos el día de hoy a Javier Ortega, que es un paracaidista consumado, que ha tenido varios saltos y varias experiencias también, que bueno, él tiene la palabra. Adelante, Javier, bienvenido. Sí, muchas gracias. Desde luego un agradecimiento por invitarme a este programa que sé que tiene muchos seguidores y compartir con los compañeros este escenario, ¿no? Gracias. Espero que sirva de algo, estas experiencias que pudiera narrar, ojalá y alcancemos a aún porque nuestro de personajes que estuvieron pues muy cercanos a las Fuerzas Armadas en diferentes agrupamientos, desde infantes de marina hasta que hoy se encuentra en en muy buena posesión, ¿no?, dentro de las Fuerzas Armadas. Insisto, yo soy paracaidista deportivo.
muchos de los que actualmente han pasado por esta experiencia, pues tienen una historia muy similar. Lo que pasa es que en 1946 se crean las primeras unidades paracaidistas dentro del ejército mexicano. ¿Por qué? Porque había terminado por parte de los Estados Unidos de Norteamérica de crear este tipo de unidades, modernizar los ejércitos y bueno, a la mano estaba precisamente el vecino México, ¿no? Claro. Y son los primeros en aceptar esa invitación para formar las primeras unidades paracaidistas en 1946. En ese mismo año cuando terminan sus cursos en el extranjero, en Estados Unidos concretamente, los paracaidistas mexicanos regresan a México y comienza, después de formarse un pie veterano de paracaidistas, pues una escuela de paracaidismo, ¿no? Surge la primera antigüedad, la segunda, la tercera, allá por aquellos años, 1946 en adelante. Sí. Eh, en 1950 aproximadamente, años más, años menos, verosímil, se lanza a las calles, por decirlo así, a las escuelas y a los institutos eh, militarizados a buscar futuros paracaidistas. O sea, la convocatoria se hace primero dentro de las Fuerzas Armadas y posteriormente se lanzan al público, Al público, sí. público civil, a invitarlos a formar parte de las unidades paracaidistas. Y entre otras invitaciones se van al Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario, Ajá. logrando una Sí. y es el caso que pues a estas alturas yo tengo con aquellas primeras convocatorias y que luego vinieron a hacer un papel importante dentro de la creación de grupos de paracaidistas. Por un lado, ¿no? Está el pentatlón. Y por otra parte, fusileros paracaidistas que quisieron extender esta disciplina al mundo civil. Sí. Y es así que, pues, durante varias décadas estuvieron promocionando ellos en sus días de descanso, en sus días francos, promoviendo la actividad paracaidista en diferentes puntos del país. Así es, sí. Los que vivían o los que tenían familia en Guadalajara se iban a Guadalajara y así se fue diseminando esto hasta llegar a formar algunos grupos interesantes. Sí. Concretamente aquí en Jalisco, pues yo me involucré en esto en el 87, 88 por ahí, y me tocó formar parte de un club que se llamaba California, dirigido por un ex fusilero paracaidista. Con ese nexo, bueno, pues tuvimos la oportunidad de accionar o hacer actividad con otros grupos de otras partes de la República, entre ellos el Club de Paracaidismo Mercur, Ajá. que operaba en la ciudad de esta forma que se va gestando, ¿no? La vida Sí. paracaidista deportiva. A la fecha, bueno, pues debo decir o en fechas recientes, que el Pentatlón Deportivo Militar Universitario creó una unidad de paracaidistas, también algo excepcional, creo que de las primeras en México, no me atrevo a decir si fue la primera o la segunda en la República Mexicana, aun cuando son muy pocos los casos de paracaidismo dentro del pentatlón. Y ahí se hizo una actividad muy importante de mucha acción, de mucha experiencia, porque se nos brindó el apoyo en su momento en la unidad Héroes de Chapultepec y se pudo allí formar no solo el pie veterano, sino dos antigüedades más, dos generaciones más, o sea, tres
en Sí, total, así es. con mucha acción, con mucha participación de jóvenes, hombres, mujeres, que lograron pues escribir una página bonita dentro Sí, yo del recuerdo con mucha paracaidismo. emoción, Javier, si me permite, la Ujú. ceremonia de imposición de las alas, ¿verdad? Así Que se es. hizo, porque además no nada más la mayoría eran integrantes del pentatlón, pero se invitó a amigos del ejército, a otras agrupaciones militarizadas, lo que hizo pues que este cuerpo se consolidara y se expandiera de una manera interesante. Es decir, no fue una cuestión digamos, de familiar o muy hermética, sino que se abrió No, la puerta se para decir, hizo ¿quieres una practicar? convocatoria, sí, Una, sí, así es, una convocatoria amplia. Y amplia, bueno, abierta. aún tenemos las imágenes por ahí de esa ceremonia bellísima que se hizo y con invitados de diferentes estratos, ¿verdad? Autoridades militares, académicas, universitarias y del propio pentatlón. Un momento inolvidable. Adelante, Sí, Javier. definitivamente. Bueno, pero pues todo tiene sus capítulos, ¿no? Pues yo quiero insistir en eso, que esa época sirvió para escribir una de las páginas románticas, bonitas del paracaidismo deportivo o paramilitarizado Así es. en Jalisco y en México. Javier, sí, sí. Ojalá y haya oportunidad de platicar algunas anécdotas, Sí, sí, algunas cosas. habrá tiempo más adelante, pero yo quiero preguntarte porque seguramente es la inquietud de muchos jóvenes que nos están observando. Como siempre, ¿qué se siente, verdad? ¿Qué hay esa sensación del parto, verdad? Cuando tú sueltas o saltas del avión y te enfrentas pues a ese mundo desconocido Sí, con claro. temeridad, con valor, en fin. En unos cuantos minutos, platícanos esa experiencia, esa sensación primera. Sí, gracias. Pues definitivamente es una de las emociones y sentimientos más extremos que se pueden vivir. Yo sugeriría a todos los que pudieran o tuvieran la oportunidad de hacerlo, saltar en paracaídas, saltar por su propio pie. Hay quien lo hace en tándem, es muy respetable y es de admiración. Tándem es ir como pasajero de un instructor de paracaidismo, pero si lo pueden hacer por su propio pie es mucho mejor, se disfruta más y es una experiencia inmensa, ¿no? Es como volver a nacer, tú hablabas de un parto, ¿no? Es como salir del vientre del avión, salir del vientre de la madre, y Sí, sí, cuando sí, uno sí, se sí, ve sí, sí. solo, se las arregla uno solo, como se las arregla el recién nacido, Así es. y el llanto que suelta la criatura al momento Sí, de nacer, pues es el grito de alegría que expide uno cuando se abre la copa del paracaídas, del sí, sí. equipo que uno lleva, ¿no? Sí, sí, Los sí. primeros saltos son de miedo, son de terror. A mí así me pasó. Ya después viene la técnica y cada día se va disfrutando. Pues Pudiera qué ser, ¿no? interesante, Pudiera ser. Javier. Muy interesante, mis amigos. Es muy apasionante. Vamos a hacer un corte para luego, regresando, ir al tema de la música militar, el pentatlón menor. Aquí tenemos un comandante brillante del pentatlón menor, precisamente también ahí en el batallón Héroes de Chapultepec, el semillero futuro de la patria. Los niños militarizados que a los 7, 8 años vivaban o vivan a la patria, rezan el pentálogo: tendré amor acrisolado a mi patria, respetándola y engrandeciéndola con todos los actos de mi vida. Niños de 8 años, cuadrándose militarmente, cortando su cabello, levantándose temprano, yendo a los campamentos, en fin. Volvemos enseguida, mis amigos. Gracias.
vamos pues a continuar con nuestro tema. ¿Qué más quisiera, mis amigos, por razones del tiempo, qué más quisiera tener aquí a todos los que nos han acompañado a lo largo de este año, realmente con temas muy interesantes, muy atractivos y sobre todo que salen de lo común, ¿verdad? Hablar de la cultura militar, hablar de del espíritu militar, pues no es cosa de todos los días. Y sobre todo más ahora, mis amigos, que al ejército se le ha alejado de sus objetivos, ¿verdad? De su finalidad, de su naturaleza, ¿verdad? No es posible que los tengan cuidando aeropuertos, construyendo carreteras, etcétera, cuando la actividad del militar, la actividad del ejército es sublime, es más elevada. Ya hemos mencionado aquí los casos y la disposición que hay por parte de la Iglesia, de santos, de Jesucristo, de filósofos, de sociólogos y demás acerca del papel de los militares. Militar, uno entre mil, no hay que olvidarlo, ¿verdad? No es una actividad para todos, ¿verdad? Y hay un especial lugar a la derecha del Padre para los militares auténticos, los militares que realmente se entregan para salvar la patria, para ofrendar su vida por los demás, inmolarse, abnegarse y demás. Bien, dejamos el micrófono ahora a nuestro querido amigo, el doctor Rafael Torres Guardado, quien nos va a hablar acerca de su experiencia como comandante del Pentatlón Menor y aparte de la música militar. Tenemos poco tiempo, pero lo que se pueda, mi apreciado doctor. Adelante. Pues muchas gracias por esta invitación, gracias por el espacio de estar con todos ustedes, de escuchar otros temas que también son sin duda muy apasionantes, la arquitectura, el paracaidismo. Y para que dirija el brindis de fin de año y de Navidad y de fin de año. Perfecto. Ya estamos aquí armados. Adelante, ahorita vamos a comenzar. Pues bien, entrando en materia del Penta Menor, muy a diferencia de los grupos mayores, nosotros hacíamos trabajos a medida de los niños. Hacíamos caminatas, hacemos actividades deportivas de acuerdo a sus capacidades, que muchas veces esas capacidades nos sorprendían, porque los motivaba tanto su inquietud, su brío, porque aunque siendo niños pequeños, que usted comentaba, teníamos niños de 8 años, llegamos a tener niños desde 4, porque llevaban al hermanito y llegaban los más chiquitos, iban impecablemente uniformados y de hecho ahí sin rasparle los muebles a los otros comandantes, pero eran los mejores uniformados de todo ese batallón en aquel entonces. Claro, por ellos mismos, ¿no? Por ese amor que tenían a su institución. Y además muy celosos de la ortodoxia ideológica, ¿verdad? Por supuesto. El apego al pentálogo, al lema, al ideario pentatlónico, al mensaje del pentatlón menor y también cuidado con el manejo de los uniformes. No, se convirtieron en críticos, decir, ese anda mal uniformado. Sí, ¿verdad? Parte de esa imprudencia que Dios dotó a cada uno de los niños y de ese candor que tienen, decían, aquel oficial se equivocó en el pentálogo, no lo van a arrestar. O simplemente porque yo vengo mejor uniformado que él, ¿no? Y así, entre comentarios de su inocencia, de parte de lo que ellos observaban. Sin duda fue una experiencia magnífica, parte que también ellos forjaron en mí mi vocación profesional, es decir, el dedicarme a lo que es el compartir conocimiento en un aula, ser profesor, ser docente, pero fue algo magnífico dentro de nuestra institución. Al igual que los grandes, ellos también aprendían sus cantos, aprendían sus porras, iban caminando y cantando, lo que ellos de alguna manera escuchaban de los hermanos grandes o de otros grupos, ellos también lo hacían. Tenían un espíritu militar también, como los otros grupos, y lo llevaban a cabo. Y llevaban una disciplina, a lo mejor ellos con mucha pulcritud, por esa comparación, por ese sentido de pertenencia a la institución. No se diga que pues con estos cantos siempre había esa amistad entre todos nosotros, entre todos los grupos, despertaban muchísimos aplausos en los desfiles, claro. Entonces fue algo magnífico, sigue siendo yo creo una institución que los marcó para todos ellos y que me he encontrado en algún momento ya no chiquitos, sino ya jóvenes, funcionales, profesionistas y que son para bien de México excelentes ciudadanos. Así es. Sin duda alguna, mi apreciado doctor, el Pentatlón Menor es realmente una organización sui generis. Imagínense, niños de 8, 7, y ya mencionaste que de 4 años militarizados, que tienen preocupación por llegar puntuales, por bolear su calzado, por planchar su uniforme, por valerse por sí mismos. Además se les inculca en las filas del pentatlón el respeto a la familia, a la madre, al padre, cumplir con sus obligaciones, hacer su cama, levantar el plato, lavarlo si es posible, ¿verdad? Y tratar de ser los mejores en
en todo, entre ellos pues en las labores escolares. Se nos agota el tiempo, mi estimado doctor, vamos a dejar el asunto de la música para otra ocasión, pero sí Claro. me gustaría que con Lupis aquí presente brindemos por el fin de año, por un año de transmisiones y obviamente por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La víspera pues de la Navidad, desterrando nosotros el consumismo y la masificación de la que expresa el mundo moderno. Nosotros tenemos otro concepto, así que felicidades a todos y aquí estamos con Lupis y pues salud. Adelante. Lupis. Adelante, Lupis. Salud. Salud, Salud. salud, Feliz Navidad. Navidad y próspero año nuevo. Hasta luego. Saludos también a Ciro Gómez Leiva. ¿eh? Gracias, hasta la próxima, amigos. Que la pasen bien. Gracias. Gracias por estar aquí. Al contrario, gracias, Lupis. Gracias.